Estaba sintonizada en Radio Miseria. Qué tonto soy. Estoy gordísimo. Siempre me equivoco. No entiendo nada. Todo depende de vos en tu vida. Si yo decía que yo era un desastre, pues yo actuaba como un desastre. Esta es mi vida y yo soy responsable. Be kind. ¿Cuántas cosas que no se imaginan nunca pasan? You can be your best friend or your worst enemy. I believe my inner voice is my superpower. This is when the body heals. You become what you say to yourself. Donde te enfocas, te expandís. Yo personalmente hablo mucho conmigo. La mente es todo, todo. Nosotros tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Pero eso no es un pensamiento, yo pensaba que eran como por allá en la nube. No, eso es una conversación que tú estás teniendo contigo todo el día. There's a story about an ancient Stoic in Greece named Cleanthes, and he's walking the streets of Athens, and he sees this man who's talking to himself. And sometimes that inner voice isn't so inner. It is actually verbalized. We're mad at ourselves, we're disappointed in ourselves, we're beating the crap out of ourselves. And so he walks across this man doing that. And he stops him and he says, hey, I just want to let you know you're not talking to a bad person. So inner dialogues are the thoughts that we only have with ourselves, right? And so our outer dialogue is all too often filtered. And I mean, even with our spouse, right? Even with the people closest to us, we rarely reveal our inner dialogue. El diálogo interno es la conversación que uno tiene todo el día con uno mismo. O sea que todo el tiempo estamos en ese diálogo constante con uno mismo. Y donde uno va, ahí está uno. Yo puedo estar aquí sola caminando, pero estoy hablando conmigo. Sometimes it's the voice of ego telling you that you're amazing, better than everyone else, you're perfect. And then sometimes it's a voice that tells you that you're worthless, that you suck, that you're less than other people. Abraham Maslow said the story of the human race is men and women selling themselves short. Nobody else holds them back, they hold themselves back. Creo que representa lo que vos crees sobre vos mismo. It's perfectly natural to be afraid of doing something you've never done before. Y todo lo que está pasando adentro, ¿verdad? En tu mente, en esa conversación, va a determinar la calidad de tu vida en todos los aspectos, financiero, emocional, en salud, en relaciones. Lo que uno dialoga con uno mismo después se traduce en la vida práctica. You become what you think about, you become what you say to yourself, you become what you say to other people. Mi esposo me hizo una vez una pregunta que a mí me dejó helada. Me dijo, si tu mejor amiga te hablara como tú te hablas, ¿todavía serían amigas? De que vos no sos lo suficientemente inteligente, lo suficientemente atlética, lo suficientemente responsable, etc. Vos misma te comprobás de que tenés razón. Seneca decía, sufrimos más en nuestra mente que en la realidad, y es cierto. Todo tiene que ver con la manera como vos interpretás las cosas que te pasan en la vida, lo malo y lo bueno. Y yo pienso que esto se le debería enseñar a niños desde chiquitos. Juanito, la persona con la que tú más hablas no es con Pepito, es con Juanito, ¿verdad? Y tienes que hablarle bonito a Juanito. Si cambiamos esa voz interior, creo que se cambia el resultado de todo. We drive down the road with our foot on the brake and we're not even aware of it. Cuando yo cambio mi mundo, cambia el mundo. Solamente con mostrarte que existe la posibilidad, como en Matrix, mostrarte que existe la posibilidad. O sigues en el mundo del automático, o sigues en el mundo de la vida que tú eliges. Tú estás conversando contigo todo el día y la única cosa que tú puedes controlar en la vida es esa conversación. Whatever consumes your mind, you shall become. Yo le digo la loca de la casa, ¿verdad? Esa vocecita negra que te quiere sabotear, porque eso era una frase que dijo Santa Teresa. Y la loca de la casa te quiere estresar, angustiar, y si tú la dejas suelta, te va a llevar por el camino que no es, porque la mente humana no está diseñada para que seamos exitosos o felices, sino para mantenernos vivos. There are so many stories of extraordinary people who have accomplished extraordinary things that there should be no limit on you. La mente viene cableada, digamos, para protegernos, no para tener éxito. El hombre de las cavernas tenía
bestias que se lo querían comer, tribus que lo querían matar. Entonces la mente está buscando peligro todo el tiempo. Now that we're somewhere else, we've got to figure out what is a script that represents who and where we are now. Lo importante es que aprendamos no a pelearla, sino a escucharla, minimizarla. Yo incluso le doy gracias. Tenemos emociones a partir de un evento. Entre más fuerte el evento, más fuerte la emoción. Entre más fuerte la emoción, más fuerte la creencia que se desarrolla a través del evento. Y entre más fuerte la creencia, más fuerte el sentimiento. Y más anclado queda en mi inconsciente, más queda pegado en mi memoria. Yo pienso que hay un componente espiritual porque yo soy creyente. Han habido momentos muy puntuales en mi vida en que yo he pensado algo y siento que fue mi poder superior, que en mi caso personal es Jesús, ¿verdad? Para mí esa voz viene de como de lo más profundo de mi ser, de mi alma, generalmente, cuando es positiva. Pero cuando no es tan positiva, viene de mis miedos, de mi ego o de las creencias que están sembradas en mi subconsciente o inconsciente. The voice in my head, I think it's my inner motivator. I think it's energy. I think that it could be from good energy or bad energy. I think it changes. I think it's flexible. I think my inner voice comes from my determination to get something done. I have goals, I have passions, I have dreams. So that inner voice is my ally, and it's just an inner motivator for me. De ahí viene el diálogo interno de nuestra mente subconsciente, de la mente tratándonos de proteger y de muchas programaciones que tuvimos cuando éramos pequeños. Casi todos los techos mentales vienen de o un profesor que te dijo tú eres bruta, o te comparaban con tu hermano, o tu hermano se burlaba de ti. Eso un niño no lo sabe interpretar de la manera correcta. En la psicología se maneja como el niño interior. Todas las veces que escuché, eres gordo, eres feo. Pero como niño tú no cuestionas al adulto, tú te cuestionas tú. Vi a una mamá con 2 niños de parecidas edades y a uno se le cayó las galletas y le dice, siempre tú tan torpe, tienes que ser más como tu hermano. ¿Ves? ¿Qué teto eres? Estúpido. Y el niño se pone a llorar. No llores, los hombres no lloran. Y en ese momento pensé en la voz interior y dije, wow, aquí se están creando 2 voces interiores. A veces juzgamos muy rápido, o este porque grita así, este porque habla tan feo, pero caras vemos, corazones no sabemos, y la gente no puede dar de lo que no tiene. If you asked most people what their inner voice sounded like, it would sound a lot like their parents when they were young. You know, we pick up certain patterns, we pick up certain assumptions, we pick up things that our parents said to us because their parents said it to them and their parents said it to them before that. So your parents are all products of their parents and products of their parents. So if you've met their parents, which I never did, then you can see why your father or mother is like that. Recognizing recognizing my generational patterns in my family, my mom and dad, their mom and dad, I started recognizing it's a pattern that we were just repeating, and including myself. I was all part of that pattern until I recognized it by just having an outside lens to say, man, this is just not how, other people are doing it. And I just started looking outside, into my family, and I didn't like what I was seeing. Porque uno siente mucha culpabilidad, sobre todo cuando sos niño. O sea, tu papá es tu autoridad. Entonces tu papá dice que sos estúpido y vos sos el hijo. Vos sentís que si mi papá, que es mi autoridad, dice que soy estúpido, yo debo ser estúpido. Y yo le debo a él una explicación que por qué es que no he podido hacer lo que él se siente orgulloso de mí mismo. Porque tiene la psicología es que el niño tiene que agradarle al papá. Y eso no es así, no era ser así. Como niño, si alguien te dice que vos sos bruto, vos te lo crees.
Si alguien te dice que vos sos malo en educación física, vos te lo crees. Si te hacen bullying o con un amiguito o tus papás, los papás son los que más pesan en tu identidad. You know, my parents were always very positive and very optimistic, and everything was great, and I was incredible. But we didn't talk about feelings. Like, they didn't really have a language for emotions. And so there wasn't any validation around feelings. It was like, you're not worried, you're not sad, you're not angry, you're tired, you're hungry. I think that's something that's so essential as a parent, is understanding that you're the voice that's going to be in your kid's head 30, 40, 50 years down the road. And you got to be careful what you put in there. And then I think as an adult, you've got to step back and ask if that voice knows what it's talking about now in your own head. And sometimes it doesn't. Si somos padres también, tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, a nuestros niños, porque pienso, particularmente por mi propio ejemplo, que de allí nace todo. El loro viejo no aprende a hablar. Aquí en Estados Unidos se oye mucho eso a los latinos que llegan de 40 años y dicen, ay, ¿ya aprendiste inglés? No, mijita, es que el loro viejo no aprende a hablar. Y repetimos como loras dichos, ¿verdad? O frases que escuchábamos en familia y no nos damos cuenta que eso está programando nuestra mente, porque la mente se programa y se reprograma con palabras e imágenes. Si mi realidad o si la verdad que estoy creyendo viene de otras voces externas, opiniones, sociedad, pasado, inclusive mi propio pasado puede ser mi propio, mi mayor limitante o solo un gran maestro, pues mi realidad es lo que yo elija escuchar. Recognizing how my father had his beliefs, my mother, my sisters, my brothers, my grandparents, they all had limited beliefs. Las creencias limitantes son ideas que uno se hace sobre sí mismo, que nos para antes de siquiera intentar de cumplir una meta. Y eso mucho tiene que ver con lo que uno siente que se merece. Si vos sentís que no te mereces nada, entonces vos decís, esto que estoy recibiendo, que es bastante positivo y bastante bueno, no te lo mereces. Y entonces vos mismo te saboteás, porque vos mismo te volvés la persona quien te castigaba o te insultaba antes. Creamos estos techos mentales y que no nos creemos capaces porque en algún momento de nuestras vidas nos dijeron que no lo íbamos a lograr, y eso es lo que tenemos que trabajar en nuestra adultez y reconocer que estamos cambiando esa realidad. A mí me gusta mucho la ley de la expectativa, porque esto ha sido comprobado muchas veces de que lo que vos le decís a otra persona que esperas de ella es como esa persona va a actuar. Entonces, por ejemplo, si vos le decís a tus hijos como, ay, yo sabía que iba a sacar mala nota porque siempre sacas malas notas, entonces ese niño empieza a identificar que la expectativa sobre él o ella es que saque malas notas. Y una profesora, cuando yo tenía 8 años, me dijo, usted es bruta por la matemática. Si esa profesora me lo dice hoy, le diría yo, bruta usted que le dice eso a una niña de 8 años, ¿sí o no? Esas heridas emocionales que mientras no las trabajemos, mientras no tengamos ese trabajo personal, interior, conocer las causas y sobre todo, si tomamos las cosas no agradables que hemos pasado como lo peor y siempre nos vamos a estar quejando una actitud de víctima, no vamos a crecer. Entonces, que eso nos sirva para impulsarnos y reconocer es parte de nuestra vida, por ese trabajo interior, es parte de nuestra vida para nosotros tener esa confianza en nosotros mismos y en Dios y salir adelante en los retos de cada día. Primero que todo, creo que identificarla es súper importante. Como hay personas que pasan por la vida sin siquiera prestarles atención, simplemente no intentan algo, o sea, no intentan emprender, no encuentran el amor, no se cuidan y ni siquiera se ponen a pensar como, oye, yo tengo una creencia limitante sobre mí misma, ¿sabes? Entonces, ¿cómo la vas a parar de tener si ni siquiera la has identificado? De hecho, Marisa Peer, la hipnoterapeuta inglesa, dice que casi todas las creencias limitantes vienen de no soy suficiente. We shield ourselves with something called the ego. So ego is a weakness. You know, ego is our need to protect ourselves from the exposure of our own thoughts. Most of us
are very frightened by our weaknesses. Is a voice, an inner voice that, says you're better than other people, the rules don't apply, it's different this time. It's that thing that puffs you up, that masks your deepest insecurities, that disconnects you from other people. And I would say it's very different than confidence. Confidence is important. Confidence you earn. Confidence is based on what's real. Confidence is based on results. I know ego really well, and I do believe at 57 years old, ego comes in different shapes and forms. I have a saying, ego is not your amigo. When you have an ego, you're not gonna learn nothing. You're the smartest person in the room. The smartest person in the room is the biggest one that's gonna lose in that room. An ego will prevent growth. I think one of the greatest ways to combat the ego is to find faith. And not a specific faith. You don't have to be a Christian or a Muslim or a Jew or a Buddhist or a Hindu. You need to find faith, a belief in something that causes you to deal with delayed gratification. Para mí el amor propio, la autoestima es importantísimo, el ego también, sin llegar a ser una persona arrogante, sino entender que todo ser humano es merecedor de ese mismo amor propio. It's believing in yourself and boosting yourself and lifting yourself up, which I think you should be doing and people need to do more of. It's this energy that protects you from pain, but it also shields you from glory. So if there's a part of me that starts to believe that BS, because that's what it is, then that weight of that ego, that weight of that mission that I truly have, which is to change something in somebody's life, I'm never going to meet it. So to me, I'm thankful for ego because it tries to protect me, but I also let it go gracefully because it's what shields me from greatness. Yeah, it didn't come from money, but very fortunate to come from a family that pushed me to just dream big and believe in myself. So one of my greatest gifts, I say, in life is that, and I joke now, I'm very delusional. I believe I can do anything I set my mind to it. Yo le ayudo a mucha gente a quitarse los techos mentales sobre el dinero, porque sobre todo a los latinos nos decían el dinero es la raíz de todo mal, el que tiene el dinero se va para el infierno, el rico es narco, enchufado, corrupto. Póngale, según el país, cambia la palabra. The patterns of thought or the scripts that you have, you have to have a kind of an awareness of them, because some of these scripts work for us, and we want to keep doing them. And then many of them don't. Many of the scripts in our head are outdated. They made sense when we were young. No queremos que nuestra mente nos haga caer en cuenta de la realidad, que tenemos pensamientos intrusivos constantemente, pensamientos sumamente malos o negativos. Constantemente creemos que nos van a pasar cosas malas y realmente es lo que estamos creyendo. Me acuerdo que al inicio yo decía, si yo solamente tuviera 10 minutos de paz, de que mi voz no estuviera tiqui tiqui diciéndome grosería, yo haría maravillas con esos 10 minutos. Desde chiquitos los que crecimos, digamos, en Latinoamérica o en colegios, digamos, con una base cristiana o católica, que siempre nos han hablado, ama al prójimo como a ti mismo, pero yo creo que se enfocaban mucho en el prójimo, que está muy bien, hay que amar, pero en el a ti mismo no lo enfatizaban tanto, y yo creo que implica que va primero el a ti mismo, dice, ¿cómo a ti mismo? Sin embargo, a veces a una amiga te dice, ay, lo hice mal, y uno le dice, amiga, lo hiciste súper bien, tú eres súper inteligente, pero cuando es uno se da garrote. Qué bruta, qué mal que lo hice, ¿por qué no me reconocieron? Entonces empezar ese proceso de amarse a uno mismo, de ser su mejor amigo. First, if you want to overcome generational patterns, at least for me, my personal experience, you have to recognize there is an issue here. Tuve una niñez bonita. Con algunos desafíos, mucho licor de pronto en las fiestas navideñas, en épocas así. Mi papá tomaba mucho
Entonces eso siempre creaba de pronto momentos de violencia verbal. A mí me gustaba siempre y cuando mi papá no le agarrara lo que decíamos malos tragos, porque él tenía lo que le decíamos buenos tragos. Ay, mi papá estaba tomado, pero está contento, está tocando la guitarra y era muy cariñoso. Pero cuando le agarraba malos tragos, se ponía muy violento verbalmente. Yo nunca lo vi tener violencia física con mi mamá, pero sí muy violento, palabras muy feas, y eso uno chiquito te da terror. Sí, yo crecí en Nicaragua, de una familia de 3 hermanas y yo, mi papá y mi mamá. I grew up in a family that never had any money. And I started working at 10 around the neighborhood doing jobs and working in yards and hoeing weeds. And then when I was about 12, I took my family lawnmower and I went around and sold my services to mow lawns. By the time I was 12, I was earning more than my father. Y el único recuerdo, digamos, que no es tan bonito es una nana que me encerraba en un baño en semana, no había nadie. Y entonces ella, cuando yo llegaba al colegio, me encerraba en un baño y me decía que si yo contaba que ella me encerraba, entonces ella iba a matar a mi mamá. Entonces yo no contaba, obviamente. Tengo la imagen de yo llegando, poniendo la lonchera y ya yo solita me iba para el baño, ¿verdad? Donde ya yo sabía que ella me encerraba. Tuve una situación bastante complicada con mi papá, que a pesar de que él no quería hacerme daño y tenía la mejor intención de ayudarme, él padecía de una enfermedad que es esquizofrenia y paranoia y nunca se quiso medicar. Le tenía miedo a la gente, le tenía miedo a todo y ese miedo me lo transmitía a mí y me hacía sentir de que yo en la vida no iba a poder lograr nada. My family was very negative, very complicated. A lot of sensitivity, a lot of suicides, a lot of drug use, like a lot of families have. Mi hermana mayor me hacía bullying. Hoy la entiendo, la perdono, pero era constante, constante. Son bruta, son recogida, son mongólica, me jalaba el pelo, se burlaba de todo lo que yo hacía. Me di cuenta que esa hermana que yo creía que era mala, era una persona asustada y herida, llena de miedos y de inseguridades. Y la gente herida hiere. Entonces por eso yo no me creía suficiente, porque mi hermana me decía que yo era recogida, que yo era bruta, que yo era estúpida. El 1 de enero me llama mi papá: hola, feliz año. Yo: papi, hola, ¿cómo pasaron? Y me dice: más o menos. Y yo: ¿por qué? Me dice: porque Marcela tuvo un accidente. Y me dejan entrar. Yo no he hablado con ella ni la he visto en años. Y le digo: hola, Marce. Y el aparatito del corazón empieza a pipi, pipi, se le acelera el corazón y le sale una lágrima. Y ahí le pedí perdón, porque ella no fue la única mala. Yo hablaba mal de ella a todo el mundo. Y le pedí que me perdonara, que por favor se aliviara, que estaba muy joven, que se iba a casar, que yo quería que conociera a mi hija. Pero el 6 de enero murió. Ella aguantó 6 días solamente y se murió. Me metí en el tenis, me volví campeón nacional de tenis y eso me ayudó a sentirme como que podía hacer algo en la vida, ¿no? Tuve un accidente, me caí de un árbol y me fracturé una vértebra. Entonces tuve que dejar de jugar. Esa situación me desanimó muchísimo. No podía estudiar, no podía hacer deporte. Entonces me sentía totalmente en una situación súper fea, incómoda, y me sentía como víctima. Y me metí en las drogas y en el alcohol. I grew up living and breathing personal and professional development. I think I was setting goals by the time I was 5 and had a 10-year plan that all of my friends knew about. So the idea of the sky's the limit and you're working towards something and you have to have goals in all areas of your life was just a very
normal, everyday thing for me. Unfortunately, I was a very empathic child, and I was very aware of feelings. I was so intuitive that I knew how everybody was feeling all the time, but I didn't have words for it, which is why I had a lot of anxiety. The biggest battle I had about belief, there was one area, education. So I only got through the 9th grade. And 9th grade back then was junior high. I failed at the 3rd grade in public system in Miami. Nobody fails at the 3rd grade. A lot of teachers didn't give me maybe the confidence I was looking for. I didn't really believe I was smart enough to actually accomplish stuff. Even when I started my business, I thought I was gonna run out of my runway. I was diagnosed again at 11 with stomach ulcers. Just from worrying, I really somaticized my worry. And I knew it was worry, but no one else could acknowledge that I was worrying as a child, because to them it was like, what do you have to worry about? We have this lovely house, you're well taken care of, there's food on the table. But to me, it was not the structure I was living in that caused the worry. It was this unspoken feeling I had from the unpredictability of my life that created a lot of anxiety. Well, my father was British, and he was an artist, and he didn't know anything about raising children except to punish them if they did something wrong. My mother didn't get married to the age of 27. She was a Catholic, and she had a lot of guilt for me. So there wasn't much of a relationship of any kind. I had maybe 2 conversations with my father in our lives together. 2 conversations, and they were quite amazing to me. Estaba yo una vez dormida y sentí un estruendo. No era un temblor porque paró inmediatamente y prendimos el radio de pilas de mi papá, no había internet, entonces las noticias se demoraban, yo no sé, 10, 15 minutos para que en el radio dijeran qué había pasado. Era que habían puesto un carro bomba, fue la primera bomba en Medellín, en el edificio Mónaco, donde se suponía que vivía Pablo Escobar, y fue el estruendo, ¿verdad?, de la bomba. Las puertas de abajo del jardín de mi casa se abrieron por la onda, y ahí fue donde yo siento que ese fue el momento donde dijimos, estamos en una ciudad en guerra. Había llegado hasta el 9º grado. Después me salí del colegio y empecé a trabajar echando gasolina, limpiando mesas. No podía absolutamente hacer nada más que eso porque mi mente no tenía capacidad para poder absorber información ni expresarla, porque de tanta droga y alcohol que había consumido, y encima de eso tenía muy poca creencia en mí mismo. Entonces yo decía, no sirvo para nada. So my biggest battle was something that many people don't know about. I was second questioning myself because I didn't have the education like some of my peers, Harvard, my competitors, MIT. I mean, in my space, forming the first fintech company, I was around a lot of people that had a lot of educational credentials, sitting in the room and all that. That took me a little bit to overcome it. Pero yo me bajo en Miami y yo empiezo a sentir como que me va a dar un infarto. Eso es inexplicable, solo el que lo ha sentido lo entiende. Primero tienes algo que es como disociación, es como que tú no eres tú, es muy raro. Y es como que estás como con una niebla mental, como que estás debajo del agua. Y el corazón me empezó, pero yo sentía que se me salía. La piel me empezó a arder, el aire no me entraba y yo empiezo a llorar en pleno aeropuerto. No me preguntes, de verdad, yo sentí, es el día de mi muerte, aquí, o sea, en este momento esto es lo que se siente. Hasta que llegó el día de mi cumpleaños número 21, que fue cuando reflexioné por primera vez y me vi y me dio pánico de ver el futuro que me venía. No estaba absolutamente preparado para la vida. When I realized that I was suffering every single day because I have an autistic child and my inner voice was always trying to tell me she's not going to be okay, her future's not good, she's limited, you're not going anywhere with her. I wasn't serving her and I wasn't serving myself. So when you suffer enough, you will change or it'll break you.
So I had to make that choice. And when I hit rock bottom, and I decided, okay, either I change something or life isn't worth living anymore. And I knew it was, and I had to be strong for my kids. En ese día yo me puse a llorar de ver la vida que llevaba y lo que había logrado hasta ese momento. Me sentía penado. Qué barbaridad, o sea, cómo he desperdiciado mi tiempo. Me tiré al piso, me puse de rodillas, atacado en llanto, le pedí a Dios que me diera el valor para quitarme la vida o el valor de cambiar. Era un dolor, una angustia que yo le pedía a Dios, que yo me quería morir. Yo le decía, desaparéceme. Yo lloraba y le pedía porque yo he sido muy creyente. Pero después yo veía a mi niña que se me acercaba y yo decía, soy una bruja. ¿Cómo puedo decirle a Dios que me lleve si tengo esta niña? Entonces imagínate, ¿verdad? Encima del dolor, la culpabilidad, y ese era como mi juego mental. Era un ping-pong entre me quiero morir y cómo puedo decir eso. Y después decía, hay gente que con cáncer que le está pidiendo vida a Dios y yo le estoy pidiendo muerte. Es un juego mental tremendo, ¿verdad? Encendí la tele y salió un anuncio de Tony Robbins vendiendo un curso que se llama Poder Personal. Cambia tu vida en 30 días. Y yo pensé en ese momento, ese es Dios que me está mandando este comercial para que lo compre. Lo compré y en él aprendí que la mente hace más por alejarse un dolor que por acercarse a un placer. Entonces todo ese contenido, todo ese concepto me sirvió muchísimo para mantenerme sobrio hasta ahora. Finalmente fue una cardióloga que me dijo, tú sí tienes algo y lo que te pasó se llama un ataque de pánico y lo que tienes es un desorden del pánico y una ansiedad generalizada. Yo la abrazaba y yo lloraba. Cuando esta cardióloga, a quien le agradezco mucho, me dijo, ya tienes que ir a una psicóloga, deja de buscar médicos, empieza terapia. Empecé a sentir algo de mejoría, pero el verdadero cambio yo lo sentí cuando un día Alejandro se sienta, él lee mucho, Alejandro, mi esposo, me dice, te voy a leer un libro. Y abre un libro de Shad Helmstetter y me dice, Margarita, aquí este libro pregunta que quién es la persona con la que más hablas. Así le digo, pues con vos, y vos trabajas conmigo y sos mi marido. Me dice, no, la persona con la que tú más hablas es contigo misma. Mis papás empezaron en este camino del desarrollo personal cuando yo ya era adolescente. Y antes de eso, bueno, con Margarita contado, ella sufría ataques de pánico. Mi papá también tiene sus vainas, ninguna familia es completamente funcional, ¿verdad? Entonces, yo crecí con mucha ansiedad desde chiquita. Tenía un diálogo interno muy dañino. Siempre decía de que yo no era buena en tal y tal cosa, de que yo no era lo suficientemente responsable, lo suficientemente talentosa, lo suficientemente flaca, lo suficientemente etcétera. Durante 8 años, Margarita y yo fuimos a estudiar a Seattle, donde un señor que se llama Lutais, que ya murió, que era la última hora del desierto, digamos, en psicología del éxito y psicología cognitiva. Yo iba allá y específicamente para poder manejar mi autoestima, para podérmelo levantar. Mis papás no han tenido los hábitos más sanos que se diga a la hora de comer bien, son emprendedores, hoy en día ya lo estamos combatiendo todos como familia, pero creciendo, mi mamá viajaba un montón y mi papá pues es emprendedor, es el CEO de Pasos al Éxito y pues no teníamos los mejores hábitos, por decirlo. Yo escuché a mi mamá más que todo toda la vida decir como, ay, es que mi metabolismo, ay, es que no hay tiempo para hacer ejercicio. Obviamente hoy en día Margarita ya no es así, o sea, Margarita ahora ya está en control de su vida. Pero cuando yo era chiquita, mis papás todavía no tenían tanto la mentalidad que tienen hoy. Steve Jobs dice en un discurso que dio para los graduados de la Universidad de Stanford que tú solo conectas los puntos hacia atrás. Y él dice, cuando estás más adelante, tú conectas los puntos y entiendes cómo eso que viviste te hizo la persona que eres hoy. It was so hard for me to unwind these patterns I picked up as a peewee. And the only way I accomplished that effort was to disconnect from my family in a lot of different ways. And it's such a sensitive topic because family is so sensitive. I came from a family that had very little money, and then I learned that didn't have to be limited by that. Hoy en día, si yo tuviera que devolverme, lo volvería a vivir. Me daría miedo, porque yo soy quien soy hoy, gracias a eso. Entonces así encontré mi misión, ¿verdad? Sufriendo, digamos, pero hoy lo agradezco. Hoy no lo veo como sufrimiento.
hoy lo veo como la preparación. Así como el gimnasio duele, ese fue mi gimnasio. El dormirme angustiada, el vivir en modo víctima y el tener ataques de pánico fue mi gimnasio para hoy poder ayudar a otros a pasar más rápido, digamos, ese bache. El primer paso es tomar conciencia de tu diálogo interno. Si yo quiero reprogramar mi mente, primero quiero ver dónde está. Yo les recomiendo que pasen 1 o 2 días escribiendo sus pensamientos dominantes. Puedes poner una alarma en el celular a las 8, digamos, de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Tómate 2 minutos y pregúntate cuáles han sido mis pensamientos dominantes en la última hora. Uno se queda en shock. You gotta be willing to talk to yourself because you're the only one that knows your bullcrap. I used to be a real good liar. I lied, I justified, I came up with every good reason to believe my own crap. Until you realize you're a liar, and it's strong. What I'm saying here, you have to realize you're a liar. I'm gonna start losing weight. I'm gonna start exercising, and you don't do it. You're a liar. You just made yourself a commitment to your own self, and you didn't do it. If I say I'm gonna do something, I'm gonna do it. Toda mi vida, desde mi adolescencia, mi conversación conmigo misma era de terror. Yo caminaba por la vida con un crítico interno aquí, con una música de fondo de terror. Yo era mi peor enemiga. Y suena, como te digo, esto de la conversación con uno mismo suena sencillo, pero es enorme. Entonces Alejandro nosotros teníamos una oficina en la casa, trajo una liga de hule y me la puso aquí, me dijo, vamos a hacer una cosa. Cada vez que tú te hables feo o cosas de miedo, te digas groserías, que algo malo va a pasar, tú te vas a jalar la liga y te vas a pegar para que asocies dolor a esos pensamientos. Y yo hoy me río y digo que casi me engangreno el brazo porque yo era pero por lo menos el solo hecho de que me apretara y te jalara como los pelitos me hacía recordar todo el tiempo en qué estoy pensando. Háblate bonito, sé tu mejor amiga. Y me costó, pareciera fácil, pero porque son pensamientos al principio compulsivos que tú sientes que no los puedes parar. Entonces me dediqué a estudiar cómo calmar esos pensamientos. Si en el pasado, que es lo que usualmente hacemos, si en el pasado yo juzgo mi vida culpándome por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije, por lo que no dije, pues voy a entrar en un loop que es absolutamente interminable. O acepto y respeto que en ese momento de mi vida resolví la vida con las herramientas que tenía en ese momento y hoy trabajo por adquirir unas nuevas herramientas que me permitan hoy resolver mi vida con las herramientas que tengo, que seguramente dentro de unos años puede que me sirvan o puede que no. Yo le llamo el terrorista easy, ¿verdad? Y si me muero, y si me quiebro, y si no llego a fin de mes, y si me da cáncer como mi abuelita, y sí, ¿verdad? Y más del 95% de las cosas negativas que nos imaginamos nunca suceden. Y cada vez que yo estoy pensando que algo terrible viene, me van a botar del trabajo, mi negocio no va a prosperar, mi socio me va a robar, ¿verdad? El easy, tú empiezas a segregar como una sopa de veneno, exceso de adrenalina, de cortisol, y mantienes tu sistema nervioso como en un estado acelerado todo el tiempo que va desgastando tus frenos. Y me di cuenta de que yo estaba manifestando todas estas cosas negativas en mi vida, porque cuando vos te repetís a vos misma de que vos sos tal cosa, vos misma encontrás esa evidencia para comprobarte de que vos estás en lo correcto. Cuando te entra en un pensamiento negativo, tenés que bloquearlo. Hablarle y decirle, mira, no, estás equivocado, no tenés base sobre lo que me estás diciendo. ¿Qué base tenés para decir que yo soy así? Entonces lo descalificás, le quitas la fuerza. Y después agarras y lo volteas a tu favor. Yo soy una persona muy capaz, muy inteligente. Entonces, poquito a poquito estás condicionando a tu mente a pensar diferente. Los pensamientos negativos automáticos no son malos, pero son automáticos y van a venir toda la vida.
Lo importante es entender que muchos de ellos vienen como de la ficción. De esos pensamientos negativos automáticos no están basados en una realidad. Entonces hablarle de regreso a la loca de la casa y decir, un momentito, ¿verdad? ¿Cómo que yo no voy a llegar a fin de mes? Si yo puedo vender, si yo soy hábil, completa, capaz, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Y esa es la ley del control. Ojo, todos tenemos pensamientos negativos a veces. Que vos tengas un pensamiento negativo no significa que sos una persona negativa, porque no falla el extremista que dice, es que yo trato de siempre ser positivo, pero se me vino un pensamiento negativo, entonces ya sé que soy una persona negativa. Como que no, o sea, claro que yo a veces tengo pensamientos negativos. Es muy importante que uno nunca se diga como, ay, me salió mal porque es que a mí siempre todo me sale mal, porque entonces ese va a ser tu normal, porque si vos mismo crees que te habla feo, y no tenés ambición y no crees que puedes lograr nada, pues obviamente no vas a lograr nada. Pero sobre todo, empecé a cuidar con pinza cómo me hablaba a mí. Porque yo desde el espejo me sentía fea, gorda, cachetona, bruta. Yo me decía muchas groserías, era muy insegura. Entonces yo me veía en el espejo y me decía, ¿qué más, campeona? ¿Cómo estás? Y fue un proceso. Diría que en muchas ocasiones he sentido el síndrome del impostor, se pudiese decir, porque no soy capaz de reconocer lo que estoy haciendo en mi vida, no soy capaz de reconocer las cosas buenas que estoy haciendo, y es ese trabajo interno constante de decirle a mi voz interior o a mi yo interior, si puedes, si eres capaz, si lo vas a lograr, y si estás aquí es porque te lo mereces, y creo fielmente en los méritos. And I think when we check in and we trust that we have value to give, we trust that we are appreciated and important to the people around us, it acts as a fuel to continue us to drive forward. Ese momento de reflexión quizás en las mañanas en los que nos decimos a nosotros mismos, hoy voy a tener un día productivo, maravilloso, porque voy a tener la actitud para hacerlo, pues debería ser en positivo todos los días, pero muchas veces fallamos quizás. I think if you said to yourself that I have value and I am important to the people that are important to me, that's a way of validating your experience in relationships. Enfrentar esas creencias limitantes, trabajar en vos para que conozcas vos tus fortalezas y debilidades, te puede fortalecer si logras identificarlas y voltearlas a tu favor. Es que cuando uno empieza a hablarle de regreso a esa voz, que no importa si viene de tu mundo espiritual, si viene de tu subconsciente, vas a hacer el ridículo en ese show donde vas a ir, por ejemplo. Y uno le dice, no, gracias, ¿verdad? Yo sé que me estás tratando de proteger, gracias exageradita, pero me va a ir súper bien. If you want to change your inner dialogue, the first thing, at least for me again, is look at your ecosystem. You got to see what's around you, because whatever's around you, you're part of it, and they're part of you. There's no ifs or buts about it. You are being suffocated, and unless you make room and cut out some people, things you're doing, you're never going to reach that incredible magic that I'm talking about. Es muy importante que uno muchas veces no identifica cuando es joven que las amistades tóxicas en verdad sí te bajonean. O sea, si vos te rodeas de 5 borrachos, vos vas a ser el sexto. Muchas personas creen que no, pero eso se vuelve tu normal. Creo que encontrar con quién hablar, que sea una persona de calidad, que te va a dar buenos consejos, es muy importante, especialmente cuando sos joven, para poder desahogarte y conocer cuáles son tus creencias limitantes y poder empezar a trabajar en quitártelas. And I think the problem why most can't pivot to become really successful in many layers in life, they're just not willing to cut out some people. You have to cut out people and things that are consuming your mind. And I started to take courses. And slowly but surely, the people around me changed as well, towards people who were positive thinkers, forward thinkers, and my whole environment changed. And so now I dedicate my time to growing my head, my thoughts, my tools. My toolkit is different now. When you think about something,
It has a vibration, it has an energy, and just like a magnet, it's going to bring to you what resonates with your energy. All the laws work in the negative. The law of attraction has a negative called the law of repulsion. So if you have negative feelings about money, you drive out opportunities to make money. If you have positive things about money, you attract positive things. Law of expectations. Huge. When you expect something, when you have a positive expectation of something and you anticipate it going well, then you have positive feelings about it. And the positive feelings you have about the outcome affect your behavior. You're more enthusiastic and you take more confident action, which ultimately results in a positive outcome. And when you go within and you change sort of this internal dialogue that you have, you can change your outside world. It will be a correspondence. And these are laws that have been discovered and rediscovered for 4,000 years, and they're written about. All the great spiritual leaders and teachers taught these laws in different ways. So things like meditation, visualization can have dramatic impacts on our health. I set my intention. What's my intention for this meeting? What's my intention for this talk? What's my intention for this event? And then I visualize the outcome. And I always try to visualize a positive outcome. And then I will just take a few short minutes and take a couple of deep breaths and close my eyes and create that visualization. And I have an entirely different experience. And it's because resetting your emotional state can reset your cellular biology. La mente también tiene un filtro que se llama el RAS, el Reticular Activated System, creo que en español se llama Sistema Reticular Activado, me parece. Tu mente no puede captar todo lo que el ojo ve, explotaría, es demasiada información. Yo aquí mi mente no está viendo cuántas cámaras hay, cuántas luces, cuántos micrófonos, explotaría. Entonces ella solamente me deja ver lo que es importante para mí. Por eso es que yo tengo que afirmar y visualizar aquello que quiero y no aquello que temo, porque mi mente me va a empezar a mostrar el camino. ¿Hacia dónde? Hacia donde están mis pensamientos dominantes. Por eso Brian Tracy tiene una frase que a mí me encanta, que es: nunca digas ni pienses nada de ti que no quieras ver hecho realidad. Dentro de la mente subconsciente está el subconsciente creativo, que no duerme, y es una parte de la mente que nos quiere mantener cuerdos. Ese es su trabajo, día y noche. Entonces, si yo tengo un techo mental de yo no puedo hablar en público, yo no puedo hablar en público, yo no puedo hablar en público, el subconsciente creativo está ahí tomando nota, ¿verdad? Como un mesero. Entonces, a mí me invitan a hablar en público y no importa si yo practiqué, me lo sé de memoria. El momento que yo me subo a ese escenario, el subconsciente creativo me pone la mente en blanco. Entonces, les voy a dar la fórmula de reprogramación mental. I por E es igual a R. Imaginación por emoción es igual a realidad. Usa todos tus sentidos. ¿Qué vas oyendo? Tú vas en tu, vamos a decir Ferrari, ¿verdad? Para pensar en grande, vas en tu Ferrari, tú ves aquí el caballito y tú ves este carro súper silencioso y huele a cuero nuevo, ¿verdad? Y tu mente empieza, pero espérate, tú te estás montando aquí en una cacharra, ¿verdad? Que le suena todo menos el pito. Pero tú en tu mente me estás diciendo que vas en un Ferrari. Hay una disonancia cognitiva, ahí es donde yo quiero llegar. Hay una disonancia en la realidad y lo que ella está visualizando. Entonces te empieza a mostrar cosas que antes no veías. Te empieza a hacer escuchar cosas que antes no escuchabas, y aquí viene lo más grande, te empieza a dar ideas que antes no te daba. Lo importante es que tú lo afirmas y con emoción. La emoción es el pegamento. Obvio, trabajando. Tú vas haciendo esto, pero igual vas tomando acciones que te acercan a tu mente. So I was sleeping on the floor of a friend's small apartment, and I didn't have any money, and there's a magazine there. And so I decided to read the magazine, and it said, if you want to be successful, you have to have goals. Take a piece of paper, write down 10 goals, and it'll change your life, something like that. Take out a piece of paper and write down goals on the top on today's date, and then write down 10 goals that you would like to accomplish in the next 12 months. Write the goals in the present tense as though they already exist. So I drive a brand new Porsche, whatever it happens to be. I earn this amount of money in the next 12 months.
write them all down as though they are all facts. A psychologist will tell you that if you have a fact that comes in and it clashes with the old idea, the current information, it creates what is called a cognitive dissonance, which is very much like two cymbals clashing. Clash. It causes a clash. And your subconscious mind then goes to work, as part of it, goes to work to actually rectify the two. Because when you write something down, not typing, when you write it down, you program it into your subconscious mind. And then your subconscious and superconscious mind works 24 hours a day to attract into your life all the resources you need to achieve the goal. El éxito tiene que ver con levantarse cada día con un propósito y con una meta. Hay que tener metas diarias, hay que tener metas semanales, hay que tener metas anuales, hay que tener, bueno, ya a esta altura del partido no puedo tener metas muy allá, tengo que ponerme las metas más cortitas. But when you actually set a goal and achieve it, even if it takes a week or a month or a year, suddenly it will dawn on you, if I can achieve a little goal, I can achieve a big goal. If I can achieve a big goal, I can achieve a bigger goal. So you find that people who are successful keep setting up bigger goals and bigger goals and bigger goals. The law of belief is the idea that in order for you to achieve something, you have to believe that it's possible. So this is relevant, especially when setting goals. Okay, you talk about setting a goal that is attainable. You have to believe that you can accomplish something in order to move towards it in the first place. When you don't believe it's possible, then you don't take action, you don't have positive feelings, and you don't accomplish what you're trying to accomplish. There is a power in the universe that will bring you anything that you really want, if you want it long enough and hard enough. And you may not have any idea how you could possibly achieve the goal, but you're now activated all the powers of the universe to come into your life to help you to achieve it. And you will achieve it, and in most cases, in a way completely different than you ever anticipated. It will just happen. It's just, your mind is so powerful. It's almost like a laser gun that can cut through anything. But if you don't turn it on, and you turn it on with goals, with written goals, if you don't turn it on, nothing ever happens. But if you do turn it on, extraordinary things will happen for you. You have to believe in yourself. You have to believe that you have value. But a lot of times we need to be reminded, because if we don't believe, we can't move forward. If you never give up, you must succeed. There's no other choice. And once you have persisted and succeeded, then you've programmed yourself to persist and succeed every time. Y entonces aprendí de lo importante del diálogo interno, y no solo cómo te afecta a vos, sino que afecta a tus seres queridos, porque la manera como vos te hablas a vos mismo, también le hablas a tus hijos, ¿ya? Entonces, si vos no empezás a cambiar cómo te tratás a vos mismo, también vas a tratar mal a tu esposa, vas a tratar mal a tus hijos. Well, each person is like that. They're stepping on the brake of their own potential, and all you have to do is begin fantasizing, I can do anything that I put my mind to. I can do anything. There are no limits. It is a constant work in progress. It's like a garden that we are watering and providing sun and fertilizer, pulling out the weeds. And if you decide that you're going to do or be or have something, nothing in the world can stop you except that one person. And it's always the one person. You're the only person who can hold yourself back. Somos más fuertes de lo que creemos cuando empezamos a trabajar ese diálogo interno, porque además la mente tiene algo que se llama neuroplasticidad. Entonces el cerebro ya no crece en tamaño a nuestra edad, crece como hasta los 21, pero las conexiones nunca dejan de crearse. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar mi diálogo interno, se empiezan a formar conexiones diferentes. Yo te puedo decir que mi mente hoy es otra. Lo que antes me angustiaba, me daba pánico. ¿Cómo yo hoy me puedo quedar en un ascensor encerrada y estar tranquila cuando antes yo juraba que me moría si eso me pasaba? Pero así, probablemente yo creo que me hubiera dado un infarto. Es que mi mente es otra. We'll never find that inner voice. We will never connect with ourselves unless we're actually allowed to be alone with our own thoughts.
most important thing that you can do is begin to get comfortable in silence. And these are the moments that you spend truly by yourself. You need to have some alone time to really get there. It's very lonely. Most people don't like lonely because they need energy from somebody. They need to keep busy. They need to be busy having someone justify their bull crap. Unless we're allowed to actually confront all of those thoughts that we run from, that we use stimulus to override. Most of us try to keep our brain busy from the time we wake up until the time we go to bed. And very often it's so that we don't confront the thoughts that creep in when we spend time in silence. And if you never confront them, they will grow. Hermosura tan antigua, tarde te amé. Te buscaba fuera de mí, pero no te encontré hasta que entré en mí. Ese diálogo interior en el silencio. Para tener limpio mi diálogo interno es estar presente. Si me salgo un poquito de la presencia, puedo caer otra vez en el diálogo negativo. No puedo, caigo en el diálogo negativo. So many of us have something called caregiver syndrome, which is where we put the needs of everybody else first, and we slowly find ourselves in the back seat, right? And then we wake up one day, we're not as healthy as we thought, we're not as happy as we thought, we're not sleeping well, we're not financially where we thought we would be, and it's because we gave everything to everyone else and didn't take time for self-care. Hay que desconectarse para conectarse. Desconectarse del teléfono para conectarse con los hijos, con los seres queridos, con la naturaleza. Y ahí es como que regresa uno a la vida, porque estamos muchos ya como zombies. You know, a lot of us are addicted to our phones. The reason why we're addicted to our phones is because there's something fascinating and curious and interesting going on there. If I want violence, I can find it. If I want something funny, I can find it. If I want something that's shocking, I can find it on my phone. Y tenemos un problema también, que el algoritmo de las redes sociales interpreta rápidamente lo que a ti te gusta. Entonces, si tú empiezas a ver amarillismo, le das like, eso es lo que te va a dar de comer todo el día. Y tú dices, wow, el mundo está podrido. Si tú empiezas a seguir gente inspiradora, motivadora, humoristas, eso es lo que te empieza a salir en tus redes sociales. And so we become addicted to these very superficial interactions that provide immediate gratification, rather than the deep, meaningful gratification that comes from meaningful relationships and interaction with human beings. Y que no se nos vaya la vida pegados de un aparato mientras tienes a tu papá al lado de pronto y no lo estás disfrutando. Es que cuando tú tienes a tu hijo enfrente o a tu pareja o a tu mamá, es estar presente. Yo le llamo tener tu mente donde están tus pies. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, dice, la mayoría del estrés y la ansiedad viene porque estando aquí quieres estar allá. Entonces yo estuviera aquí y no estoy presente y estoy pensando, ¿será que apagué la luz? ¿Será que apagué el carro? ¿Te imaginas? When you face moments of doubt or personal struggle, the best practice is to be present. Because most people wake up thinking about the past. So what happens is their first thought in the morning is the last thought that they went to bed with the night before. So we open our eyes and we are instantly ruminating about the past. Or what we do is we take a scenario that we're ruminating on and we assume a destination for that scenario. So we project it into the future and they say, if I get on this plane, it's gonna crash, you know? So what we do is we take thoughts and ideas and things we ruminate on and we already determine the end destination. So we get too far into the future. What causes most of us to abandon our goals and our priorities and our aspirations for ourselves is we think too far into the future. En muchas ocasiones de mi vida en los que he tenido quizás episodios de ansiedad y la ansiedad es exceso de futuro y es constantemente lo que estás pensando en negativo. Me va a pasar tal cosa, ¿qué tal si sucede un sismo en este momento que estamos en Ciudad de México y puede pasar? That's one of the things you experience in meditations is how many thoughts you have and how fleeting most of them are and that you don't have to take all of them so serious. Bueno, yo para mantener ese diálogo limpio, el gran secreto es estar presente. ¿Sí? Si yo me quedo en mi presente en este instante, dejo atrás el pasado y también me conecto con mi presente viendo un futuro perfecto o un futuro ideal
que yo elijo creer, pero sin expectativa y sin ansiedad. Si yo vuelvo al presente y entiendo que el presente se llama presente porque es un regalo, porque es lo único que hay y es lo único que tengo y es lo único que es absolutamente real. So when you have a challenge in your life, just be very present. If you're going to think about anything, think about how you're going to get to the end of that day. To me, journaling is the most essential practice you can have as far as cultivating your inner voice. I try to take time almost every day where I'm writing in the pages of a journal and I'm thinking about what I think, or I'm verbalizing what I think and why I think it, and I'm having a discussion with myself. And the process of them coming out through the pencil or the pen or the typing is a way that allows you to sort of get a little distance and go, is this true? Do I believe this? Is this serving me well? That's a big part of the Stoic practice. Cuando empecé a aprender como el desarrollo personal, empecé a journal, a escribir bastante. Y eso, actually, no es algo que se lo saqué de mis papás, eso lo probé por terapia. Y journal es algo que me ayudó mucho a reflexionar. Lo que mi terapeuta me hacía hacer era escribir la situación, escribir qué tan grande la hice en mi cabeza y después escribir qué tan grande en verdad es. Y después como que te vas al pasado y lo lees y decís, wow. O sea, yo en verdad, en ese momento yo estaba todo como que si esto era el fin del mundo y han pasado solo 2 días y no fue el fin del mundo, ni cerca, ya se me olvidó. Entonces cuando empezás a escribir las cosas y después te vas y lees cosas de hace 2 días, literal, decís, wow, o sea, en verdad yo me inventé este drama en mi cabeza que no era la gran cosa. Entonces como escribir para mí ha sido muy poderoso para en verdad llegarme a conocer y poder identificar como esos patrones tóxicos, por ponerlo así, o negativos que tenía en mi mente, de sobre reaccionar o hacer un problema más grande de lo que en verdad es. But I just want to take time, have a little bit of stillness, a little bit of quiet, something that doesn't involve a screen, and just think about what I think about what I'm feeling, think about what that voice inside me is saying, so I can be tuned into it and I can listen to it when I should and override it when I should also. You know, the further we get from Mother Nature, the more disconnected we get from Mother Nature, the sicker we become. There are 3 things that I would do absolutely free to boost your inner dialogue, because these will raise your mood and they'll raise your emotional state. And that is just get back in touch with nature. I'm going to touch the surface of the earth. I'm going to get sunlight into my eyes. I'm going to let sunlight hit my skin. I'm going to listen to a couple of birds chirp. I'm going to take a walk in the woods. I'm going to swim in a lake. I'm going to actually expose my body to different temperatures. I mean, this is when the body heals. Obviamente hay explicaciones científicas para eso. El grounding, cuando tenemos contacto con la tierra, descargamos todos esos iones positivos que nos dan los celulares, los EMFs, que además inflaman. Entonces hay que caminar sin zapatos por la grama, por la arena. Cuando te metes al mar, el mar está lleno de minerales que necesitamos, de iones negativos. La naturaleza te recarga. El sol es importantísimo, el sol es vida, el sol es vitamina D. Tu circulación mejora, tu estado de ánimo mejora. El ejercicio es algo que en verdad cura la mente. Esto a mí me gusta hablarlo en mis redes sociales. No es que yo sea la persona más fit, no soy una fitness influencer, pero sí me he dado cuenta que el ejercicio en verdad sí da felicidad. O sea, te ayuda a dormir mejor, te quita como las frustraciones, te quita la ira, te quita esos pensamientos negativos. Así que mover tu cuerpo no tiene que ser algo loquísimo, pero salir a caminar. El intestino está íntimamente interconectado con el cerebro. Al intestino le llaman el segundo cerebro. Pero la microbiota, que es ese conjunto de microorganismos que tenemos, bacterias, virus, parásitos, hongos, le provee protección al intestino, asimilación de nutrientes necesarios para el intestino y para el cerebro. Mi microbiota alterada es capaz de permearme el intestino, hacer que la conexión íntima de mi intestino a mi cerebro falle, de mi cerebro a mi intestino falle, y que de ahí se generen cualquier cantidad de problemas, los que quieras. Cuando uno cuida la microbiota no está cuidando solamente el intestino, está cuidando todo el cuerpo. Para mí el ejercicio es un ritual cuerpo, mente y espíritu. Entonces yo a la vez que entreno mi cuerpo, estoy entrenando mi mente, estoy entrenando mi ser. Y para mí el ejercicio es un ritual.
Y cuando tú logras como alinear cuerpo, mente, emociones, pues se empieza a vivir en este estado de como de paz, de armonía. Leí una frase que me gustó que decía que ¿cómo es la ansiedad es lo opuesto a la fe? Y no tiene que ser fe en Dios si no crees en Dios, pero es como soltar eso que no puedes controlar y solo enfócate en lo que puedes controlar, que es en el ahora. ¿Qué micro hábitos estás construyendo hoy para mejorar tu vida? Porque cuando vos te ocupas del hoy, el futuro se ocupa solo. La gratitud es, te voy a decir un dicho colombiano, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Yo creé un cuadrante que le llamo el cuadrante imparable. ¿Cómo se vuelve una persona imparable? Porque hay gente que solo vive en la gratitud y en el aquí y en el ahora y en Hakuna Matata y Kumbaya, y esa gente se estanca, ¿sí? Se estanca porque a no ser que se estén dedicando a enseñar a otras personas, ¿verdad?, lograr eso, pero no desatan todo su potencial. Por otro lado, esta es la parte de abajo del cuadrante, el vivir el presente, el ser agradecido. Por otro lado, hay gente que solo piensa en el futuro, dale, 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 quiero más, quiero más, quiero más. Esa gente se quema, lo que se llama un burnout, porque no están disfrutando del camino, ¿verdad? Solo están pensando en llegar allá y no están disfrutando del viaje. Entonces, el cuadrante imparable lo que te llevas a la mitad. Es tener metas, es saber a dónde puedo llegar, es saber que mi potencial es ilimitado, pero a la vez agradecer, saborear el hoy. Hay gente que ya ni siquiera saborea un plato de comida porque están en el teléfono, porque, ¿ya me entiendes? Siento que la comparación es lo opuesto a la gratitud y también siento que muchas personas piensan que al ser ambiciosos no pueden tener gratitud por lo que tienen hoy en día, lo cual es pésimo. Uno debe tener gratitud por lo que tiene ya y estar contento con lo que has logrado hasta ahora para poder llegar al siguiente nivel. Yeah, gratitude is one of those emotions and one of those frequencies that is really connected to a healthy biome, right? A healthy cell is a cell that is full of gratitude. And I believe every single one of us can find something that we're grateful for in our life. So I think gratitude shifts our state, right? If you wake up and all you do is thank God for what you have, rather than ask God for what you don't, then you're setting yourself up for success. Hay una canción de Bon Jovi que a mí me gusta mucho que dice, yo quiero vivir mientras esté vivo. I wanna live while I'm alive. It's my life. Les recomiendo a todo el mundo que aparten una hora del día para leer algo de desarrollo personal o escuchar un podcast o algo que lo haga sentir bien, ¿verdad? Ten claro para dónde vas, ten claro que tu potencial es ilimitado y disfruta el camino, disfruta el proceso. So never sell yourself short. You have more potential than you could use in 100 lifetimes. Bueno, cuando me casé con Marita tenía un lavadero de carro. Entonces ella empezó a lavar carro conmigo. Y me da pena porque ella se había graduado de mercadeo y la tenía lavando carros, ¿no? Y cuando yo lavaba esos carros, eran carros de lujo. Venían mujeres tan lindas, bien vestidas, perfumadas, con sus uñas. Y yo me sentía como cucaracha. No porque lavara carros, sino que me sentía tan fea, tan sucia, como que sentía que tenía muy poco para ofrecer. Cuando vos cambias ese chip a yo soy responsable, yo tengo control de mi vida, te vuelve el autoestima, te vuelve esa sensación de que vos estás en control y por ende la sensación de que podés tomar decisiones que te van a llevar a tener un mejor futuro. Cuando yo empiezo a darme cuenta que yo estoy en control de mi mundo interior, yo ya no soy una víctima. Yo era una víctima y por eso vivía ansiosa. Yo me acostaba pensando en, ojalá mañana vengan clientes a mi car wash, ¿verdad? Ay, ojalá Dios me ayude con esto. Ay, ojalá me vaya bien con esto, ¿verdad? Todo era externo. Y cuando tu éxito, tu felicidad, tu bienestar depende de cosas externas, tú eres una víctima. Porque tú no puedes cambiar el gobierno, tú no puedes cambiar el clima, tú no puedes cambiar a los competidores. Tu felicidad depende de qué tan en control te sentís de tu vida. Entonces, eso es como decir, ¿sos una víctima de circunstancias externas
o sos victorioso porque es tu vida y son tus decisiones lo que te lleva a tus resultados. Cuando yo dije, no, esta es mi vida y yo soy responsable y voy a empezar a mirar para adentro cómo estoy pensando, en qué me estoy enfocando, donde te enfocas te expandes, cómo converso conmigo misma. Y empecé a trabajar en mí, en lo único que yo puedo controlar. Yo empecé a dejar el miedo atrás porque ya yo me iba a dormir y yo decía, hey, si yo mañana en vez de 10 llamo a 40 clientes potenciales, mi car wash se va a llenar, a mi negocio le va a ir bien, ¿verdad? There is always something you can control. And so when you get distracted by a thought or an experience that is out of your control, you can regain stability by seeking something you are in control of and focusing on that. It sort of recalibrates in those moments. Pasábamos por Univisión. Yo de blue jeans, camisa sucia al car wash, pelo sucio, uñas, ya te imaginarás las manos. Me decía, un día aquí te van a entrevistar. Y yo decía, Jesús, María y José, este hombre me quiere mucho, era lo que yo siempre decía. Y poquito a poquito, yo digo que un líder es esa persona que cuando uno se siente cucaracha, pollito, ve el águila que hay en uno. Alejandro siempre vio un águila en mí. Entonces busqué rápidamente una manera de poderle poner un negocio donde ella se pudiera destacar. Y había un cliente mío que tenía un tremendo Mercedes-Benz convertible. Y una vez le pregunté, ¿cómo es que tenés tanto éxito? Entonces me dijo, bueno, tengo una distribuidora de purificadores de aire y casualmente estoy buscando a alguien que me ayude a distribuirlo. You realize that you have no limits, so you are responsible for your own life. There's no excuses. Compré la franquicia, que era como $3,000, ¿no? Y empecé a hacer ese negocio con Margarita, donde yo me encargaba de conseguir a la gente que llegaran a la casa los viernes para que Margarita le presentara la oportunidad de negocio. Pero después vino el COVID, entonces no podíamos ya seguir manteniéndonos con los clientes corporativos. Tú siempre puedes darle otro significado a lo que te está sucediendo. A través de Facebook, anuncios de Facebook, Google, empezamos a dirigirlos a la gente que tiene sus pequeños negocios. Y apenas lanzamos el primer producto, fue un éxito, después lanzamos el segundo, tercero, cuarto. Llevamos por nuestro 30º programa. Y gracias a Dios, pues desde hace 6 años nos ha ido súper bien. Y esa fue la primera vez de que él aprendió el desarrollo personal y empezó a leer libros. Y después mi papá se volvió así, mira, un book addict. O sea, lee, traga libros. Aquí en esta casa hay como más de 1000 libros y todos se los ha leído, es impresionante. Read, listen, and practice. And in no time at all, you're going to be confident, you're going to be calm, you're going to be friendly, you're going to be persuasive, you're going to be the very, very best person you could possibly be, and suddenly doors start to open for you. Yo sabía que lo que más había dado era un libro de Chad Hemister, un escritor famoso, que habla sobre el diálogo interno, especialista en eso. Mi esposo me hizo una vez una pregunta que a mí me dejó helada. Me dijo, si tu mejor amiga te hablara como tú te hablas, ¿todavía serían amigas? O sea, la respuesta le dije, ni loca. O sea, yo no le voy a hablar a alguien que todo el día me dice que estoy gorda, que soy bruta, que no puedo. Así me hablaba yo, ¿verdad? Si algo me salía mal, claro, es que cómo se me ocurre. Y me daba, ¿verdad?, garrote todo el tiempo. Entonces, empezar a desarrollar esa amistad con uno mismo, empezar a hablarse bonito, empezar a decir, yo honro mi existencia, yo soy capaz. Bueno, esto no me salió bien, pero ¿qué aprendí? Y hoy cuando entramos a Univisión o a Telemundo, ¿verdad?, nos reímos y nos acordamos. Pero Alejandro tiene una cosa, yo siempre le digo que el donde pone el ojo pone la bala. Yo creo que de ese momento es que empezó Pasos al Éxito. Pero fue cuando yo fui transformando mi vida. El desarrollo personal se trata de mejorar un poco cada día, sea emocionalmente, como socialmente, como en el trabajo, como físicamente, etc. Lo que sea que te mejore tu vida es desarrollo personal. Y yo siempre, todo el día, todo el tiempo, estoy pensando en cómo mejorar y también enseñarle a otros lo que voy aprendiendo en el camino. El primer mensaje que quiero dar y que lo damos los dos es que no hay pareja perfecta. Que a veces la gente nos ve a nosotros y dice, ah, wow, ¿verdad?
toda pareja tiene desafíos, pero tienes que tener un compromiso, ¿verdad? Alejandro es 9 años mayor que yo, pero en sabiduría siempre ha sido como 25 años mayor, ¿verdad? Entonces, cuando nos casamos, en una de las primeras peleas, yo le dije, me divorcio, ¿verdad? Me acuerdo que él me sentó y me dijo, esa palabra no te la permito, me dijo. Si la vas a usar un día, es porque la vas a hacer. Pero no puede ser que porque tenemos un desacuerdo, la primera amenaza es, me divorcio. Primero es un compromiso de que van a haber desafíos en el camino. Es como una empresa. Cuando tú emprendes, un día no llegó gente a tu restaurante y no hace, ya cierro esta vaina, ¿verdad? No, es trabajarlo. Entonces una relación se trabaja siempre. They've done a lot of research on attachment. And so, especially with like parents and children, but I think it's very relevant to relationships in that we have like a secure base that we establish with our partners. And when that base is secure, it allows us to go out in the world. It allows us to pursue things that we're excited about. It allows us to take risks. Desde que nos casamos siempre hemos tenido un negocio propio. Y lo que yo aprendí desde muy temprano era que ella era buena en algunas cosas que me complementaban a mí y yo sabía lo que yo era bueno y que era en las otras. Pero es importante tener definido, yo soy bueno a esto, me dedico a esto. Ella es buena al otro, se dedica al otro. Si quieres tener un negocio exitoso, poner la mejor cara al frente. Por eso es que ella es la cara al frente. Y él me decía, tú tienes mucho talento, tú eres muy inteligente. Y yo decía, este hombre me quiere mucho. Nos ganamos un viaje a Cancún y estaba hablando Jim Rohn, que ya falleció, que fue el mentor de Tony Robbins, fíjate. Cuando yo veo a ese hombre hablar ahí, yo no sé, es como cuando dicen amor a primera vista. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Pero por dentro, Radio Miseria, la loca de la casa, estás loca, tú, Margarita, tú vas a hacer eso. Tú que no eres inteligente, que eres fea, que eres gorda, porque yo era fatal conmigo misma, era mi peor enemiga. Y me acuerdo que Alejandro fue el primero que me dijo, tú puedes hacer eso. Él me dijo, es más, yo no sé si él se acuerda, lo puedes hacer mejor que él. Mi esposo y yo tenemos esta práctica y es escribimos, cuando tenemos un desafío, escribimos una pregunta que nos lleva a lo que queremos lograr. Vino el COVID y nosotros éramos una empresa que solo atendíamos corporaciones, generalmente megacorporaciones. Les entrenábamos a sus líderes, a sus equipos de ventas. En persona, además. Cuando viene el COVID, todo eso se canceló, ¿verdad? En un lapso como de 60 días perdimos el 100% de nuestros clientes, no el 80, no el 70, el 100. Entonces escribimos, ¿qué podemos hacer para generar esta cantidad de dinero en los próximos 60 días? Teniendo en cuenta lo que teníamos de ahorros y lo que nos daba para mantenernos. Y empezamos a hacer preguntas que nos llevaran a esa respuesta. Entonces la primera pregunta fue, ¿con qué herramientas contamos? Ok, contamos con cursos de inteligencia emocional, de reprogramación mental, de ventas, de marketing, todo lo que teníamos. Ok, ¿a quién le interesa este producto ahorita? Pensamos, toda la gente que está en su casa con miedo, asustados, los que están perdiendo un empleo y no saben vender, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevarles este contenido si lo único que hemos sabido nosotros es yendo yo en persona, ¿verdad? Bueno, pudiéramos montar una universidad en línea. ¿Y quién sabe montar una universidad en línea? No sabemos, pero ¿quién pudiera conocer a alguien? Y empezamos a escribir las respuestas a todas estas preguntas. Para hacerte el cuento corto, en 20 minutos teníamos la universidad en línea de Pasos al Éxito, que hoy tiene alumnos en más de 70 países. Y gracias a Dios pude conseguir también una gran mujer como Margarita. Tengo 2 hijos lindos. Me siento realizado, me siento contento y agradecido con Dios porque he logrado voltear mi vida. Alejandro es una persona que sufrió muchísimo, muchísimo. Pero ver todo lo que él ha superado, ¿verdad? Y ha sido como mi gran ejemplo. Es un papá. Yo nunca hubiera podido hacer lo que he hecho si él no fuera el papá que es. Porque yo he viajado mucho y mis hijos, muchas veces yo me sentía culpable. Well,
My opinion is that the quality of our relationships determine the quality of our lives. When you've gained as much wealth as you could possibly gain, and the houses and the cars and the success, if you don't have somebody to share that with, then it's very lonely and isolating. And I think that our relationships actually create a foundation in which we can pursue ambitions and pursue our goals in life. Margarita is one of the great speaking talents of our world today, not only in Spanish but in English. She's one of the highest rated speakers in the world today, especially in the American market. And she's just taking off. Que siempre estamos como creciendo y creciendo más, como por ejemplo el año pasado fue la primera vez que hicimos una gira, fueron menos ciudades y eran menos personas por ciudad. Este año es como de la nada, o sea, se duplicó en nivel de ciudades y en la cantidad de personas por ciudad. Me and Margarita have been friends for a long time. She's, very humble, very uplifting, very positive. She's full of energy and she's like, yes, yes, yes. And I think our energy levels and positive attitudes match in that way. And above all, just like me, she wants to do a lot of good in the world. She wants to help people. Tuve que hacer una pausa, identificarla, hacer terapia, escuchar a Margarita Pasos muchas veces para yo poder decir, ya va, es que esto no me define. And so the first thing I ever saw about Margarita Pasos was that podcast. And I love that name because it's everything that I believe in. And so I started to watch her podcast. And then I realized that she was a public speaker. And I went to Quito. I live in Panama. And I went to Quito to see her. And she spoke for about an hour. And what she said, the essence of what she said, aligned perfectly with me. Sí, creo que al ver a mi mamá y ver que ella siempre tuvo esa misión linda de ayudar y así, como yo la adopté para mí, me di cuenta de que en verdad la atención no es lo que importa en esta industria. Pues la razón por la cual nosotros hacemos el podcast no es por eso. Es porque estamos en verdad ayudando a las personas a sentirse mejor y bueno, o sea, la verdad esa es como la misión de Pasos al Éxito, que es la empresa y sí. So every time I see her in a podcast or in one of her shows, she's reminding me of what I have to practice. De diario escucho los podcasts con ella, las diferentes entrevistas que le hacen. Ahora sí que para mí es una riqueza importante para la formación humana. Yo estuve hospitalizado por COVID, 56 días intubado, y para mí fueron esos audios de motivación, de impulso para poder salir adelante. Por primera vez llegué a Margarita en el 2023, llegué en un momento muy difícil de mi vida y Margarita me dio un empujón y me enseñó que la grandeza estaba dentro de mí. Y aprendí sobre la ley de la creencia, la ley de la expectativa, la ley de la perseverancia, la ley del enfoque, la ley de la atracción. Y todas esas leyes las he venido aplicando hasta la fecha. Pero de todas las leyes, la más importante de todas es la ley de la creencia. Confiar en que puedes lograr todo lo que te propones, si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Si vos crees que sos capaz, sos capaz. Entonces yo logré transformar esa ley a mi favor. Ahora yo me creo que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. O sea, yo lo que me propongo, yo sé que es cuestión de tiempo para lograrlo. Y por eso que hemos venido escalando los eventos cada vez más grandes. ¿Ya? Próximo a ser uno de 5,000 personas, otro de 10,000 personas. Every time I see her, I am comforted and relieved and inspired. Y la ley del enfoque es algo también que yo aplico muchísimo. Yo soy 100% seguro que todo lo que yo me propongo lo puedo lograr y hacerlo bien. No porque soy más inteligente, sino porque me enfoco. Donde te enfocas, te expandís. Pero si querés crecer, enfócate en 3 cosas. Eso es lo que hago yo. En mi familia, en mi relación conmigo mismo y en mi negocio. Creo que definitivamente te cambia tu manera de pensar y pues invertir en ti y en tu crecimiento personal y profesional siempre va a ser la mejor decisión. And now with the compounding begins. You're starting to get better. You're starting to get smarter. You're starting to think in terms of high productivity. You're starting to think of being more valuable and doing more valuable things. But I just know I got to continue marching forward, and things start evolving, and it becomes so clear of how to execute, what to do, what not to do. So it's a constant journey for me. Pero ya como a los 24 empecé a madurar y me di cuenta que ya todo lo que mis papás enseñaban en verdad sí funcionaba. Hasta el día de hoy sigo trabajando en mí.
Ya manejo muy bien el estrés. Soy, digamos, una persona llena de paz. Yo creo que la mayor riqueza es la paz mental, la paz emocional. Estoy tratando de seguir sus pasos en la vida. Por mucho tiempo no quise hacerlo porque me daba como un poco de ansiedad todo el tema de las cámaras, pero hace menos de un año, a los 26 años, decidí lanzarme, venir a trabajar con ellos y la verdad es que ha sido maravilloso. Whether it's for good or for bad. My inner voice is my strength because I have learned little by little how to change its speech. So now, you know, I've realized I can change that inner dialogue to something that can serve me, you know? And so I believe my inner voice is my superpower. The average person goes to their grave after their entire lifetime using only 3 or 4% of their potential. But they had within themselves the ability to do vastly, vastly more. Y bueno, aquí estamos. Todos cambiamos ese diálogo interno negativo a positivo. El cambio empieza aquí, la verdadera disciplina está en la mente, es porque a veces entendemos más con una historia que con teoría. Hay muchas, la mía es una de millones, pero ojalá que esta de alguna manera te toque el corazón y te des cuenta que no es ciencia aeroespacial. Y que si tú encuentras tu norte y tienes unas conversaciones contigo muy proactivas, muy positivas y muy constructivas, el cielo es el límite. Para mí lo más grande en el éxito es la paz mental, tener paz. Yo he vivido con dinero y sin dinero, con paz y sin paz, ¿verdad? Y siempre escogeré arriba de todo. Para mí tener paz mental es el mayor logro, el mayor éxito de los éxitos. Y cuando uno tiene paz mental, de hecho, uno puede lograr más fácil sus metas. Vivir con angustia, vivir estresado, vivir como que se te va el aire, que no llegas, ¿verdad? Mucha gente está viviendo como que no llega al final de la semana, como que si tuvieran un tigre aquí que se los quiere comer. I thought about money all the time. When I stopped focusing on being wealthy and I began to focus all of my energy on people's well-being, that's when I became wealthy. As I switched to living a life of service, I became successful. I want to be an example of how to do life at high standards, treating people with kindness, creating things, not wasting time, impacting lives. Now, that sounds great to say that, but internally, we either know it's true or not. And I just feel like I'm every bit of that, and it feels so freaking good. It feels so authentic. It feels so transparent. That's the biggest measurement I would challenge anybody on. How do you feel internally? Are you proud of yourself? I think success has a lot of meanings to a lot of people. Success to me is about achieving what most cannot and achieving my own personal goals, and that's ever changing and ever evolving as it should for a successful person. Success could be a new target in business, it could be a new target in where I live, the house I live in, it could be a new target in making positive change in the world or to a charitable organization or hitting a revenue goal. So I think success is going to just depend on you and your goals, and it should often be reset just like any goal. You know, really successful people, either socioeconomically successful or successful through making large amounts of impact, are impactful and successful because they solved the problem in their life and that became their purpose. And if you don't know what your purpose is, find your purpose. You usually find it in your pain. And grow your purpose, and you'll find that your problems shrink. Personal freedom. So success is not financial freedom for me. It's how I feel inside. I didn't get that in the beginning. You know, a lot of people say, well, what's success? And they look at, you know,
how we sold a company for $1 billion, how we created a real estate portfolio, how we did some other things. And success is being married for 35 years. Success is being an incredible role model for your kids, me being a role model for my grandkids, me feeling proud of who I am, and that's success to me. El éxito es sentir que tenés un propósito positivo en la vida, sentirse motivado y orgulloso de uno mismo. Siento que una persona que puede ser muy exitosa en el sentido de tener mucha plata, digamos, pero si no se siente motivada al diario, no se siente con un propósito, no se siente que están haciendo un cambio positivo, impactando la vida de las personas de alguna manera positiva, no lo consideraría una persona exitosa. Para mí el éxito es sentir satisfacción con lo que haces al diario y sentir que estás haciendo algo positivo, con algo que en verdad te mueve. And that's where a lot of people, I think, have it wrong, including me when I first started. I thought success was all about the money factor. I chased the money. It just didn't work for me until I started getting myself correct and feeling good about myself. Constantemente estoy viendo podcasts, siguiendo a personas en las redes, leyendo libros, cuidando mucho mi diálogo interno para asegurar de mantenerme siempre positivo y seguro. Y poquito a poquito me he ido transformando en la persona que soy ahora, donde me puedo parar y frente a un público hablar, contar, decir, enseñar. Si lo debo de hacer, inmediatamente retrocedo y vuelvo más a sentirme inseguro. Entonces es algo que tiene uno que continuar haciendo toda la vida. Leaders are learners. Leaders are people who read all the time. Bill Gates and Warren Buffett and all of these wealthy people, they read all the time. They're constantly hungry for new information. I began to read success books from all kinds of people when I was 22 and 23. And they've done 50 years of research before they write out these findings. So they saved me an enormous amount of time. I just published my 93rd and 94th book earlier this year. O sea, ¿por qué vas a vos cometer 25 errores cuando podés leer un libro o escuchar a alguien que ya cometió esos 25 errores y te están enseñando lo que aprendieron? Pues lo que me gusta es estar al día y estar a la vanguardia. O sea, siempre me gusta estar al frente, siempre me gusta estar aprendiendo, siempre me gusta que nosotros estemos también, todo el equipo estemos con esa misma mentalidad. Una mentalidad de estar siempre fuera de la zona de confort, ¿no? Siempre aprendiendo, y cuando no estás en la zona de confort estás mal. O sea, si estás muy cómodo es que estás mal, te estás estancando. Tenés que estar siempre haciendo cosas nuevas. Me siento orgullosa de todas estas personas que están aquí hoy, que invirtieron su tiempo, su dinero en ellos, y que sé que la vida les va a cambiar para siempre. Y me siento agradecida con Dios de poder ser un instrumento, porque al final uno puede darle mucha información a la gente, pero son ellos los que le dan vida, los que cambian sus vidas. You're gonna fail. You want to fail, but fail the correct way with good intentional effort. So when a lot of people fail, or they make a wrong investment, or something goes wrong, or they heard a horrible story, they quit. That's the wrong failure. You want to lean into it. You want to actually learn something. The only way you learn something, in my opinion, is make a mistake, because there's a lesson, and now you have more information. So when you try again, the odds are in your favor. That I think that people achieve success at the expense of their relationships. But you see these people all the time where they're pursuing their goals, they're achieving all these things, and they've forgotten their spouse, they've forgotten their kids. They give up or they compromise those relationships in order to achieve wealth and success. Success is not one-dimensional. That success is a 360. It's a full circle of different aspects of our lives, whether it's your professional ambitions, but your personal relationships and your health and your attitude and yourself. I wanted to be a mom. I wanted to be present for my kids, and I wanted to pursue my professional ambitions. I wanted to have a balance and not have to give one piece up for the other. El éxito 360 es, para una persona tener éxito, necesitas tener buenas relaciones,
íntimas, con tu familia, con tus hijos, con vos mismo para tener éxito. Tener buen estado físico, tener energía, tener paz mental también. ¿De qué te sirve tener éxito económico si no tienes con quién compartirlo? Every person has extraordinary potential, and you need to grow in the areas that are of most interest to you. This is what you're meant to do. This is what you're put here to do. Es tener un propósito, estar motivado también en tu trabajo, pero también es cuidar lo que comes, hacer ejercicio, cuidarte físicamente, dormir bien, etc. Y también hacer tiempo para las amistades, el amor, tu familia, que si vos te sentís completo, vos podés encontrar como tu balance ideal. You know, there's a basic rule, and it's called the law of exchange, but it says basically you get back what you put in. So if you want to be more successful, find a way to give in more, to put in more, to help other people achieve their goals. And if you'll do that, then you'll have everything that you want. Everything that you want. But like, let's say what separates people who achieve success in life versus the people who don't achieve success in life are the people who take action. The people who stop thinking about it, they stop talking about it, they actually do it. And they don't just do a little of it, they do all of it. Mi experiencia es el fruto perseverante de lograr metas, de tener ciertos sueños y esperanzas y tratar de lograrlo. I believe that human potential is virtually unlimited, and that people have far, far more ability to do and be and have more things than they ever knew. Mira, yo siempre sentí que yo era como la tortuga, ¿no? De una carrera contra la liebre. Que todos mis amigos estaban muchísimo más avanzados, pero ellos se distraen porque están súper bien. Y yo venía detrás, perseverando, alcanzando, poquito a poco, leyendo, siempre con constancia, con perseverancia, con enfoque. Hoy personalmente para mí el éxito es sentirme contenta con donde estoy actualmente. And I became successful because I believe in myself and I'm a positive person. And I think, you know, your thoughts will shape your reality. Can you actually say you're actually has changed? Things are changing. You're making intentional, consistent, disciplined efforts. Superior people accept responsibility with no blaming, no excuses. They just say, I am responsible. You can never put 100% in. You can never reach 100%. Think about if you believe that as I do, how much more you can stretch. When I put my head on that pillow every night, did I dominate? Did I accomplish things? Did I waste any time? I constantly monitor myself. Lo que yo puedo decir es que yo soy buen amigo mío, que yo converso mucho conmigo, que yo creo que uno tiene que levantarse con un propósito, y en ese sentido he tenido hasta que luchar con mi pareja, porque a veces mi pareja dice, no, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Uno nunca hace lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer lo tiene que hacer mañana. Pero lo más importante es que nos vayamos contentos. And everyone tells me, especially family members, Bobby, enough. When's enough's enough? They just understand this is about creating. This is about activity in life. I'm impacting. That's that higher Bobby. El que siente paz es millonario, multimillonario. Soy una persona que vive en paz, siento paz. Pero lo más grande, lo que me hizo una mayor diferencia en mi vida fue aprender a cuidar las conversaciones conmigo misma, porque donde yo voy, ahí estoy yo. Si yo pude, cualquier persona puede. Yo era la persona más miedosa, más insegura, cero mentores financieros, no entendía el juego del dinero, no creía en mí, no era mi buena amiga, era mi peor enemiga. It's the idea. We don't control what happens, we control how we respond to what happens. De usar eso que te sucedió como ese impulso, en vez de que sea el peso que toda la vida llevas. I'm always positive, and that's been a good thing for me.
You always have a choice. You can be negative or you can be positive. And if you have to choose positive. You're going to spend a lot of your time with your parents, a lot of the time with your family, your children, your spouse, but the most amount of time you'll ever spend is with yourself. So if that's corrupt and wrong and negative, it's going to be a miserable life and a hard life. If that's positive and you're your biggest cheerleader, which I fortunately am for myself, it's probably going to be a good life. Entonces lo que tenés que hacer es conocerte a vos mismo, ver de dónde es que vienen esas creencias limitantes y trabajarlas, enfocarte en lograr conocerte a vos mismo. Y una vez que ya te conoces a vos mismo, ya tenés una base fértil. Entonces ya puedes agarrar los conceptos que te enseñan de cómo manejar el diálogo interior y los puedes integrar y fácilmente va a agarrar fruto y va a salir un diálogo mucho más positivo. Saber ser amable con uno mismo mientras crece, porque muchas personas quieren crecer y son groseros con ellos mismos. Si me quitara todas esas voces, todas las creencias, queda mi ser puro en esencia y prácticamente es Dios. And so if you're wondering what your purpose is, and you don't know how to find your purpose, find your pain. The people that solve their pain create their purpose. Todo depende de vos en tu vida. O sea, si vos vas a salir adelante, depende de vos. Anything that happens in your life, it's up to you to change the course of it. And it could be something real horrible. But it's the way, which lenses you use to look through that determines the prognosis of life. Pero es más enfocarse en el alto desempeño, exponerse, arriesgarse y estar bien en esa zona. Que tenemos que querernos un poco más a nosotros mismos, tenemos que ser un poco más suaves en la forma en la que nos tratamos. Yo no me acuerdo nada de lo malo. O sea, si vos me decís, mira, ¿te acordás que yo te hice algo que te perdón? No me acuerdo. Yo lo boté, yo lo perdoné en el momento que me pasó, lo procesé y ya lo boté. No mantengo cosas que son negativas porque quiero mantener positivo. Si el proceso que estoy viviendo no cambia nada en mí, no lo estoy viviendo. Yo diría que disfrutemos el camino. Yo mucho le hablo a la gente, hay que tener metas, hay que saber para dónde voy, pero también no perder. Es como cuando tú vas en un carro y no dejar de ver el paisaje. Imagínate, aquí estamos pudiendo ver el mar, pudiendo ver un atardecer espectacular, no dejar de saborear eso. Be kind. Kindness is very powerful. When you treat somebody with respect, good morning, whether they're a waiter, whether they're a housekeeper, whether they're the CEO of the world, everyone should be treated with kindness. And then when you start seeing the impact and the results from it, you start becoming just a good, kind person. It just evolves. When you care about people and you genuinely want to help them without expectation of return, you create an incredible support system, an incredible network, because, we all rise by lifting others. Algo que yo he notado mucho en mis papás, que uno siempre están tomando acción y cuando no salen las cosas como ellos quieren, siempre lo ven como una enseñanza. Y también lo ven como qué bueno que ya lo hicimos porque nos dio momentum, lo cual eso me encanta. Porque no es como, qué paseada que tratamos este proyecto y no funcionó. Es como, pero ya nos dio momentum. Tal vez no sea ese exacto proyecto, pero algo similar ya nos dio momentum, ¿sabes? Ya vamos por ese camino. Hay gente que encuentra el propósito, hay personas que el propósito no se encuentra. A mí me encontró, me revolcó, me trompió, me revolcó por el piso, pero me dio propósito. Y hoy no lo cambiaría por nada porque, como te dije, mi propósito es ayudar a los hispanos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante. Emocional primero y después financieramente. Porque uno puede aprender de cualquiera. Eso es lo más importante. De todas las personas uno aprende. Y por eso que es bueno escuchar. Sí. Estar claro de que lo que uno necesita hacer es empoderarse y afirmarse y convertirse en su mejor amigo. But each person is unique. In billions of people that have existed on the earth, there's only one you. Todo ser humano puede beneficiarse de mejorar un poco cada día. El desarrollo personal es progreso, no perfección. I see most people spend way too much of their life so worried and obsessed about what everyone else thinks. They don't live their true self and purpose. Just believe in yourself and go big. Life's too short to be worried about other people. In order to be successful in life, we must cultivate better relationships and interpersonal relationships with the people in our lives.
The number one goal for all human behavior, going back thousands of years, is to achieve one's own happiness, to be genuinely happy and feel good about yourself. Pero wow, Dios nos ha dado tanto, o la vida nos ha dado tanto, entonces eso significa que nosotros tenemos una responsabilidad también, porque al que mucho se le da, mucho debería dar de regreso. Es lo que significa ser humano, literal. El propósito de la vida es como dejar el mundo mejor de lo que era antes de que vos vinieras. Todas las leyes, la base de todo el tema de la reprogramación mental es la conversación que yo tengo conmigo mismo. Uno puede reinventarse, uno puede crear su futuro visualizándose y yendo tras él, trazándose metas, haciendo lo que el desarrollo personal te enseña. Es cuestión de perseverar y de creer de que sos capaz. El mejor día de la vida es hoy. El mejor momento para pedir perdón es hoy. El mejor momento para agradecer es hoy. El mejor momento para empezar no fue ayer, es hoy. El mejor momento es hoy. Elige hablarte con certeza y afirmación, porque las palabras que usas contigo son las semillas de la persona en la que te vas a convertir.